Lucas capítulo 10, vamos a desarrollar en esta noche Lucas capítulo 10. Hay cosas muy interesantes hoy que vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 11 primero. Después de estas cosas, dice, designó el Señor también a otros 70, porque todos sabemos que Jesús tenía 12, pero en esta oportunidad no habla de estos 12, sino que Él designó también a otros 70 personas, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él iba a ir después, donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. ¿Qué es la mies? Es el campo sembrado, es el grano que está para ser cosechado. Esa es la mies, la cosecha. ¿Cuánto entendieron eso? Dice que Él, cuando los mandó, les dijo, el campo es mucho y los obreros son pocos. Por tanto, oren, rueguen, pidan al Señor del campo, de la mies, que es Dios, que envíe obreros a su mies. Ahora, hermanos, cuando está hablando acá de esto, no está hablando de una siembra natural. Él está hablando de almas. Él está hablando de gente, de personas. Él está diciendo, las almas son muchas y no hay demasiados que estén dispuestos a ir a predicarles. Ese es, en realidad, el significado de la palabra. Pero siempre Jesús hablaba en parábolas. Jesús nunca se puso a cosechar un campo con los discípulos. No. Pero Él dice que designó a 70 y los envió. ¿Y cuál es la garantía que nosotros tenemos o la seguridad más grande que tenemos? Primero, que hayamos sido designados por Dios. Yo prediqué un mensaje el viernes. No se pierda los viernes en tanto que usted pueda venir. Venga los viernes. Fuimos ministrados de una manera tremenda el viernes y yo hablaba de cómo Dios nos eligió, cómo nos escogió. O sea que la garantía más grande que nosotros podemos tener es que Dios nos haya designado y después que nos haya enviado. ¿Por qué estos 70 tenían garantía de que la cosa iba a funcionar y que les iba a ir bien? Porque no fueron ellos porque quisieron. Fueron designados por Jesús y fueron enviados por Él. Cuando una persona es designada, es llamada por Dios, no importa cómo llegue, sino que Dios se las va a arreglar para preparar a esa persona y enviarla. Ahora, les habla en un término de agricultura, ¿no? Y les dice, miren, el campo que tenemos que cosechar es grande, pero los obreros son pocos. Necesitamos que oren al Padre, al dueño del campo, al Señor de la mies, que levante más obreros para recoger una cosecha. Hablamos de que las almas van a llegar a este lugar, de hecho que lo están haciendo. Hoy es un día muy frío, hermano. Algunos podrán tener un poco más, otro un poco menos de frío, pero en el balance general hoy es un día, una noche muy fría. Y no me canso de regocijarme en el Espíritu y ver a cada uno de ustedes y realmente considerarlos valientes para salir de sus casas. Cualquiera podría estar mirándolo desde la transmisión. Los veo algunos con gorritas, otros con bufandas. Algunos estará soportando un poquito el frío, pero usted está en este lugar. Yo creo que Dios tiene un plan, un propósito con nosotros. Hay un campo muy grande que Dios nos ha entregado. Hay una cosecha muy grande que Dios nos entregó. Me acuerdo del profeta Edmund Saki Brown cuando me dijo, no tenés idea, no te imaginás la cosecha que Dios tiene preparada para vos y para todo el ministerio. Bueno, es algo hermoso realmente, hermano. Aleluya.
Ahora necesitamos personas dispuestas y nos vamos a mover y va a haber alguna novedad en este tiempo. Va a haber alguna novedad en este tiempo de poder hacer un trabajo efectivo de evangelización en las calles. No necesariamente tiene que ser de noche, sino en horarios accesibles durante el día. Va a haber novedades porque yo creo que el Espíritu Santo nos está moviendo a levantar la cosecha que Él nos entregó. Y dice, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Vayan, versículo 3, porque yo los envío, ahora mire qué tremendo, como corderos en medio de lobos. Solamente Dios puede hacer eso. Si usted tiene una ratita de mascota, o usted tiene que ser muy cruel, o usted tiene que saber que va a tener el control absoluto de la situación si usted tiene una ratita como mascota para tirársela en medio de 5 gatos que andan ahí rondando. Una de dos, o usted es muy cruel, o usted sabe que usted va a cuidar de ese animalito y no va a permitir que los otros se apoderen y lo destrocen. Porque si no, no lo entiendo yo. Porque Jesús dice, yo los envío, yo los designé, yo los envío a trabajar en el campo, a levantar la cosecha, las almas que están preparadas para salvación. Ahora, tienen que saber que tal vez haya adversidad, gente que no esté de acuerdo con este camino, con la predicación del Evangelio. Tienen que saber que yo los envío como corderos en medio de lobos. Usted sabe, yo quiero que usted simplemente se haga la idea de un campo y que haya un cordero que quedó tal vez apartado de la manada y aparecen 5, 10 lobos. Yo quiero que usted piense simplemente eso, qué disminuido, encima un cordero que no tiene grandes habilidades y mucho menos grandes fuerzas y que tiene todas las de perder. Y dice Dios, no temas, yo te envío como cordero en medio de lobos. La gran diferencia aquí entre lo natural y lo divino, la gran diferencia aquí entre los animales verdaderamente del campo y los hijos de Dios, es que Dios tiene el control de todas las cosas y que por más que haya resistencia, como lo tuvieron los apóstoles, los discípulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando los ponían presos, un ángel le abría las puertas de las cárceles. Cuando les ponían cepos de cadenas en los pies, venía un ángel y las cadenas explotaban. Si Dios tenía que hacer un terremoto en la cárcel, como cuando Pablo y Silas estaban presos y las puertas de todos se abrieron, las cadenas se soltaron. Dios tiene el control de todas las cosas. Es como que Él nos envía en medio de lobos. Él mismo lo dice. Él nos designa, Él nos envía, Él nos prepara y también nos está avisando en medio de qué nos vamos a mover. Nos vamos a mover tal vez en medio de adversidades, en medio de peligros. Dice, vayan, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Cualquier vista natural diría, bueno, Dios nos envía en una desigualdad total, nos envía en debilidad, porque ¿qué puede hacer un cordero en medio de lobos? Pero ¿sabe para qué Dios usa nuestra debilidad en medio de la adversidad que pueden ser lobos? Para que toda la gloria y la honra sean de Él, para que todos los lobos vean que ese cordero indefenso que Él envía a predicar su palabra tiene la designación, tiene el llamado de Dios. Los lobos lo podrán rodear, pero no podrán con Él
él porque Jesucristo está con esa persona. Si usted cree que Dios está con usted, entonces usted le perderá temor a los hombres, usted le perderá temor a las críticas, usted le perderá temor a los planes del enemigo que tiene en su contra. Usted sabe que no es fuerte, usted sabe que tal vez no es tan hábil y mucho menos tal vez tan inteligente, pero usted está confiado en que Dios lo designó, usted está confiado en que Dios lo envió, y si Dios lo envió, entonces Dios estará con usted. Vamos, dele gloria y apláudale en esta noche. Aleluya. Es tremendo este versículo, porque sería diferente que Dios te diga: mira, yo te envío como lobo, yo los envío como lobos entre cordero. Entonces decís: wow, tengo todas las de ganar. Yo los envío como lobos, a ustedes son lobos y los otros son corderos. No, dice: yo los envío como corderos a ustedes en medio de lobos, para que cuando tengamos la victoria, para que cuando Dios entregue a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, para que cuando la tormenta pase y venga la paz, para que cuando las aguas de la dificultad se abran y nosotros pasemos por el medio del problema sin sufrir daño, como Daniel, que prediqué el otro día. ¿Qué podía hacer Daniel en medio de los leones? ¿Qué podía hacer Sadrach, Mesach y Abednego en medio de un horno de fuego ardiendo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mire, no se puede hacer nada más que depender de Dios, confiar y esperar en Él. Y cuando Dios nos da la victoria, sabemos que no hicimos nada. Por eso elevamos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a aquel que nos envió como corderos en medio de lobos y que no permitió que los lobos se nos acerquen porque nos hubieran despedazado. Entonces usted, aunque hoy esté viviendo una situación difícil y se sienta como un cordero que en medio de una manada de lobos, yo vine a contarle el final. La victoria será suya porque Dios está con su pueblo. Dele gloria a Dios. Vamos, ¿cuántos dicen amén? Entonces Jesús designó a 70. ¿A cuántos designó Jesús? Y les dijo: vengan, muchachos, los voy a enviar a ganar almas. Versículo 4. Dependencia total de Dios. No lleven bolsa. ¿Qué se llevaba en la bolsa? Diga conmigo: dinero. No lleven alforja. No lleven calzado de más. No les dijo vayan descalzo. Diga, no lleven calzado. Y tampoco saluden por el camino, porque el saludo de ellos era recontra largo. Si tenían que saludar a cada uno que se les cruzaba, no iban a predicar nada. Entonces Jesús, diciéndole: dependan de mí. No se preocupen por la bolsa, por la alforja, por el calzado, y bueno, tampoco pierdan demasiado tiempo saludando a la gente. En cualquier casa donde entren, primeramente digan: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, entonces esa paz que soltaron se volverá a ustedes. Qué curioso es esto, hermano. Realmente que somos personas que transportamos la gloria de Dios. Somos personas que transportamos la paz de Jesucristo. Dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, mi paz es duradera. ¿Cuál es la diferencia entre la paz que ofrece el mundo y la paz que otorga Jesús? La paz del mundo permanece mientras todo está bien, mientras el avión no tiene turbulencia, mientras el barco no es atacado por olas. Entonces la paz que ofrece este mundo es cuando estás bien económicamente, es cuando tenés salud, es cuando la familia está ordenada. En cambio, la paz que ofrece Jesucristo es el descanso que se sobrepone a la tormenta. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en medio de la aflicción.
Puedes tener paz en medio de la dificultad. Es algo sobrenatural. No entiendes porque dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La persona no entiende cómo puede estar tan tranquila después de un diagnóstico médico tan desfavorable. La persona no puede entender cómo está tan tranquila cuando vino la persona amada y lo abandonó, la abandonó, o cuando tiene que pasar un problema económico que realmente es difícil. ¿De dónde saco esta paz? Y la persona dice, antes me hubiera desesperado. Es que eres un portador de paz porque llevas la paz de Jesús dentro de tu corazón. Cuando llegas a un lugar, la atmósfera tiene que cambiar. Si tú vives en una familia donde antes solamente era discusión, era división, era pleitos, tu presencia lleva la paz de Jesucristo. Tienes que tener la palabra que traiga paz a la situación. Y Jesús les dijo, mire, cuando lleguen a una casa, entonces digan paz a esta casa. Si ahí vive un hijo de paz, entonces la paz que ustedes suelten va a reposar sobre la persona. Y si no hay ningún hijo de paz, esa paz que ustedes soltaron no se va a desperdiciar. Va a volver a ustedes para volver a soltarla en algún lugar que alguien la quiera aprovechar. ¿Cuánto me están entendiendo? Curioso todo esto, pero es palabra de Dios. Versículo 7. Quédense en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. ¿Por qué no se pasen de casa en casa? Porque imagínense que fueron de 2 en 2. En realidad había un grupo de 35 grupos de 2 personas. Eran 70. De 2 en 2 había 35 grupos de 2. Entonces imagínense que estaban en una semana en esta campaña de predicación y se encontraban algunos y decían, che, ¿cómo te va en la casa que estás parando? Y no, bien me va. ¿Y qué te sirve? No, a la noche tomamos un mate cocido, una torta frita. Y entonces, ¿y a ustedes? No, a nosotros no tenemos unos banquetes. Entonces se hubieran querido pasar de casa en casa, ¿me entiende lo que le digo? Pero Dios tiene el control hasta de lo que comemos. Dios tiene el control del dinero que manejamos. Dios tiene el control de todas las cosas. Si a uno le tocaba una casa donde lo atendían de una manera, era porque ese obrero necesitaba ser atendido de esa forma. Y si había otros que llegaban a una casa donde tal vez era un poquito más cómodo económicamente, era porque Dios sabía a quién le había designado cada lugar. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Entonces, todos los ministerios no son diferentes. Y no por eso son menos importantes. Hay ministerios que trabajan en las villas, hay ministerios que trabajan en Medio Oriente donde la iglesia es perseguida. Hoy yo estaba orando y en un momento me quebranté en llanto por la iglesia, por nuestros hermanos, porque el Espíritu Santo me mostraba cómo los decapitaban, algunos enfrente de sus propios hijos por ser cristianos, allí en las zonas de Irán, de Irak, donde si los encuentran con una Biblia o los encuentran profesando el nombre de Jesús, les espera la muerte. Y yo oraba allí en mi habitación y de repente el Espíritu me llevó a interceder por la iglesia perseguida allí en Medio Oriente. Hermanos, ¿sabe que no todos le toca lo mismo? No tenemos que compararnos. Unos tienen un templo, otros tenemos otro templo. Unos predican a ciertas personas, otros predicamos a otras personas. Sabe que la obra de Dios es grande, pero todos trabajamos para el mismo dueño y todos le damos la gloria al mismo Dios, a Jesucristo que nos designó, a Jesucristo que nos envió como corderos en medio del lobo, pero también le damos gloria a aquel que tiene control de todas las cosas. Apláudale a esta palabra, vamos, dele gloria, aleluya. No se compare con otras iglesias. Usted está aquí, disfrute de este lugar. No tenemos por qué compararnos.
No somos los mejores, tampoco somos los peores. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y vamos a alcanzar a la gente que Dios preparó para nosotros. Y si hay una cosecha grande, que creo que la hay, la vamos a levantar. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a despertar el corazón de gente, de obreros que quieran hacer la obra, que vean que el fruto ya está maduro. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero levanten los ojos y miren, porque los campos ya están blancos. Siempre les hablaba de las almas. Hay gente que están en adicciones, hay gente que en este momento estará pensando en suicidarse, hay personas que en este momento están vagando por las calles y les espera simplemente una noche bajo la intemperie. Hay matrimonios allá afuera que hoy están decidiendo separarse. Hoy los hijos están llorando por la violencia familiar. Hoy hay personas que el diablo les hizo creer que no pueden vivir sin inyectarse o sin consumir las drogas o el alcohol. Así está la gente, así estaba la hermana que acaba de dar testimonio en esta noche. Ella decía: un día mi hijo, yo sé que me va a invitar a la iglesia. Llegó el día, la invitó, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Hace 3 meses que su vida ha cambiado. Aquí no la cambió el pastor, aquí no la cambió el templo porque es grande o porque tiene muchos metros cuadrados. Aquí la cambió el poder que se mueve en medio de la iglesia. Río de bendición es el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Vamos, apláudale, dele gloria. ¿Cuántos me dicen amén? Wow, ¿cuánto hubieran querido ser uno de los 70 eso? Bueno, lo vas a hacer. En realidad somos todos de los 70. Mire esto, por favor. En cualquier ciudad donde entren, versículo 8, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Coman lo que les pongan delante. Entonces, para servir a Dios y salir así, ay no me gusta la cebolla. Ay no, porque la pieza está muy quemadita. Ay no, porque esto, hermano, no tiene, Dios no tiene obreros que son niños mimados. Dios lo que forja son guerreros. Y nosotros que le servimos a Dios desde nuestra juventud y hemos comido sentado en cajones de mercado, en cajones de fruta, y hemos comido también en mesas con manjares, es la misma historia, no pasa nada. Nosotros que hemos estado en casas donde tuvimos que bañarnos con un balde, como hemos estado en los mejores hoteles, no pasa nada, servimos a Dios, el mismo Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces esto dice: coman, reciban y coman lo que les pongan delante. Ay, pastor, yo quiero ser misionero. Pero algunos quieren ser misioneros a Cancún o a Río de Janeiro, ¿me entendés? Ninguno quiere ser misionero al África o a los lugares porque ahí tienes que arreglarte como podés. Es un amor intenso por Dios y por las almas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y la pastora cuenta siempre que ella con el tema de la cebolla medio que no se llevan, o no se llevaba. Y nosotros estábamos en Tucumán y estábamos sirviendo a Dios, y yo pedía de la casa Tina, le estoy haciendo propaganda, bandejas con galletitas, masitas, y me llegaban los bolsones de aquí de Rosario, y yo salía con los bolsones por la calle a vender para sustentarnos, porque andábamos haciendo la obra de Dios allí en Tucumán, con mi esposa, mis 2 hijos muy pequeños. En una oportunidad golpeó la mano en una casa, sale un hombre boliviano, era un pastor que
había quedado viudo y había quedado rezagado del ministerio, sin fuerzas, sin deseos de servir a Dios. Yo me presenté, que era de Rosario, le dije que estábamos haciendo la obra de Dios en ese lugar. Le encantó la mercadería que yo vendía. Me preguntó dónde estábamos, le dije la pensión. Mire usted, pensión, vivíamos en una pensión donde estábamos nosotros alojados. Después ya él venía a comprar las galletitas y se las llevaba. Empezamos a entablar una conversación y hablábamos de Dios, un hombre de edad ya que por haber quedado viudo había quedado en depresión, en angustia. ¿Qué ganas tenía de servir a Dios? Hasta que él nos dijo: miren, yo quiero abrir mi casa nuevamente con reuniones. Yo estaba ya, con los guantes, había colgado los guantes, los botines, pero de verlos a ustedes, la juventud que tienen y el deseo que tienen de servir a Dios, yo voy a abrir nuevamente. Ustedes me han activado algo muy fuerte. Y la casa se abrió y empezamos a ir y empezamos a ministrar y la gente comenzó a llegar. Hermano, el campo es grande. Lo único que Dios necesita es obreros que salgan a cumplir la obra y el nombre del Señor sea glorificado. Y esta cosecha que Dios está preparando, no solo para nuestro ministerio, sino para todas las latitudes del mundo, viene el avivamiento más grande que la tierra haya experimentado. El poder del Espíritu Santo se va a derramar en todas las naciones. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre los siervos y sobre las siervas de Dios se derramará el Espíritu Santo de Dios para la gloria de su nombre. Vamos, apláudale. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Algunos pueden decir: bueno, no, esto no es para mí. O algunos pueden sentir un fuego en el corazón, decir: sí, pastor, vamos, salgamos, echemos fuera demonios, arruinémosle el negocio al diablo. Pastor, cuente conmigo, vamos a arruinarle el negocio al diablo en Rosario, por lo menos en la zona donde nos movemos nosotros. Vamos a ver la gente que vende su cuerpo por dinero en las calles, venir arrepentidos a Cristo. Vamos a ver aún aquellos no solo que consumen, sino los que venden la droga, convertidos a Cristo. Dice la Biblia: aún los ricos del pueblo vendrán a implorar tu favor, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice: en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que pongan delante y miren la autoridad que le da como algo ya hecho. Sanen a los enfermos y sanen a los enfermos que haya en esa casa. Y díganle: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan de sus calles y díganle: aún el polvo de vuestra ciudad. No quiero que me quede nada de la gente incrédula. No quiero que me quede nada de incredulidad. Y aún, díganle, y aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes. Pero esto sepan, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No. Tenemos que soltar la palabra. Donde hay creyentes y donde hay incrédulos. Si hay creyentes, se nos van a unir. Y si hay incrédulos, nosotros estamos limpios. Ya hemos predicado la palabra. Depende de la persona. ¿Cuántos dicen amén a esto? Escuche versículo 16. El que a ustedes oye, a mí me oye, dice el Señor. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha.
Y el que me desecha a mí, dice Jesús, desecha al que me envió, que es el Padre. O sea que cuando nos aceptan a Jesús. Cuando nos rechazan, no es que nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Jesús. ¿Cuántos entienden esto? La gente no te rechaza muchas veces porque no le caes bien. Si antes le caías bien, ¿y cuándo le caías bien? Cuando iban juntos a las jodas, a los boliches, cuando se drogaban y tomaban juntos. Sí, ¿no te acordás que te abrazaban y les gustaba? ¿Cómo que? No es que te tienen bronca a vos o que a vos no te aceptan. No aceptan lo que vos tenés ahora dentro tuyo. Porque son dos espíritus diferentes. La Biblia dice que está el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Y que nada tiene que ver el espíritu de Dios con el espíritu del mundo. Se chocan. Porque el espíritu del mundo está comandado por el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que tienen el Espíritu de Dios y que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué ahora no te quiere y no te acepta el que antes decía que era tu amigo? Porque estaban en el mismo espíritu del mundo, mas ahora vos tenés el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor: el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. El que no los escucha a ustedes, no me escucha a mí, y mucho menos al que me envió. Versículo 20, 17. Volvieron, ahí vuelven, bueno, fueron y hicieron todo lo que hicieron. Golpearon. Andamos hablando de Jesús, que todo lo otro, pero algunos decían, no, déjenme de hinchar con esa locura, váyanse, están todos locos ustedes, le cerraron las puertas. Bueno, pero por ahí golpeaban a algunos y se quedaban escuchándolo y dicen, sí, llegaron justo. ¿Por qué justo? Porque miren, estaba preparando la soga en que me iba a colgar. Eso que estoy contando es verídico. Ha pasado, hemos salido a evangelizar y algunos nuestros han vuelto con la novedad de que la persona estaba preparando la horca porque no aguantaba más la vida en adicciones. Matrimonios que se estaban por separar, sí, pasen. ¿Y qué le pasa a ella? No sé, está enferma. Oren por los enfermos y sánenlo. Oraron, sanaron, la familia vino a la iglesia. Y ellos hicieron el trabajo y después volvieron. Versículo 17, mire. Volvieron. ¿A quién volvieron? Digan conmigo, a Jesús. Y en el versículo 17 dice, volviendo los 70 con gozo. ¿Cómo volvieron? Hermano, no existe nada más lindo que servir a Dios. No sé qué me puede ofrecer usted a mí, qué me podría ofrecer. Pero si lo que usted me ofrece equivale a que yo deje de servir a Dios, creo que no negociaría por nada. Porque no hay una satisfacción más grande que servir a Dios. Algunos lo hacemos de esta manera, otros lo hacen haciendo comida para la gente que viene a buscar la comida. Otros lo hacen liderando renuevos, otros lo hacen en este momento enseñando a los niños, o los sábados en el barrio La Roca, donde hay una escuela bíblica para niños. Otros lo hacemos como Matías, dando un estudio los martes a los más nuevos, o yo a la gente que ya conoce un poco más. ¿Cómo servimos a Dios? No existe nada más lindo y más gozoso que servir a Dios. Hablarle a sus parientes, hablarle a sus vecinos. Eso es servir a Dios. Tenemos que levantar la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y miren lo que le dijo Jesús. Sí, es verdad, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero dice, tranquilos, porque yo les doy poder para que pisen serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. ¡Wow! Esto es tremendo. Y venían los 70 contándose uno a otro.
lo que habían hecho. Decían, yo levanté un paralítico, nosotros sanamos, limpiamos un leproso, nosotros sanamos una jorobada, nosotros le predicamos a tal, y venían contando, y ahí los estaba esperando Jesús. Y vinieron con gozo y dicen, Señor, ¿y cómo les fue? Hasta los espíritus, los demonios, te mencionábamos a vos, y hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¡Wow! Y Jesús le dijo, sí, yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Le estaban arruinando el negocio al diablo estos 70. Y el diablo miró, no sé dónde andaría, y vio que estos 70 loquitos, gente nueva, no eran ni los 12 apóstoles, gente nueva, andaban sanando enfermos, echando fuera demonios, y el diablo dijo, ¿qué está pasando? Y Jesús dice, yo lo vi descender del cielo como un rayo, pero tranquilos porque yo les di poder para que pisen serpientes y escorpiones. Hoy una hermana me decía, pastor, soñé, y lo veía a usted y veía a la serpiente, flacucha ahí, pero estaba erguida adelante, y en un momento esa serpiente desapareció. Yo les di poder para que pisen serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero les voy a decir algo, dijo Jesús. No se alegren tanto porque los espíritus se les sujetan, sino más bien regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Wow! Porque ya es lindo que los espíritus se te sujeten en el nombre de Jesús. Imagínate, más lindo es ver el libro de la vida allá en el cielo y tu nombre está inscrito para salvación. Ahora, ¿por qué alguien no cree? Quiero hablarles rápidamente. ¿Por qué hay personas que no creen o por qué tienen incredulidad? Lo vemos ya. Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8. Dice que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? También la salvación, pero no la alcanzó. Pero los escogidos sí la han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel también buscaba la salvación, pero la buscaba por sus obras. Y los escogidos, nosotros sí la hemos alcanzado porque la hemos alcanzado por fe. Y los demás fueron endurecidos. Fíjese que en la iglesia hay gente endurecida porque quiere recibir las bendiciones por mérito propio o por esforzarse por demás, y no lo logran. Y viene alguien que cree y recibe la bendición, y el otro ve y dice, hace 2 días que está en la iglesia, ya subió como 10 veces a dar testimonio. Y yo que estoy, revisate si es que realmente estás creyéndole a Dios o no. Porque después viene lo peor. Dice versículo 8, que está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Espíritu de estupor, que es ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Hermanos, yo anoté unas cositas rápidas de lo que es el espíritu de estupor. Se refiere a un estado de entorpecimiento espiritual. Usted sabe que hay gente en la iglesia que espiritualmente es torpe. Uno le aconseja una cosa y va y hace exactamente lo contrario. Le estoy hablando del espíritu de estupor y dice que no es del diablo, dice que Dios les envió un espíritu de estupor. ¿Sabe por qué permitió Dios que haya un espíritu de estupor? Porque había incredulidad en los corazones.
Ahora, escuche las características de este espíritu que dice, se refiere a un estado de entorpecimiento espiritual, una falta de entendimiento y sensibilidad a la verdad espiritual. Esto implica una disminución de la capacidad de discernir y de responder a la voluntad de Dios. Se describe como ojos que no ven y oídos que no oyen. Mire, si usted tiene ojos y no ven, no le sirven los ojos que tiene. Si usted tiene oídos pero no oyen, los oídos que tiene no oye. Pero esto habla de ceguera y sordera espiritual. La persona no tiene discernimiento espiritual para decidirse por la voluntad de Dios. Y eso es un espíritu de estupor. Pasan los años y la persona está exactamente igual adentro de una iglesia escuchando un mensaje de Dios. Espíritu de estupor es la disminución del discernimiento espiritual para aceptar la voluntad de Dios en su vida. Hola, ¿cuántos entendieron eso? Algunos puntos clave sobre el significado bíblico del estupor. El estupor no es solo un estado físico de cansancio y somnolencia. Cansancio y somnolencia. No sé qué me pasa, pastor. Me siento cansado, cansada, vivo con sueño. Y ni hablar cuando llega la hora de la iglesia, no sé, no me da gana. No sé, parece que el diablo no me dejaría cruzar Godoy, dice. Llego hasta la avenida. Algunos me han dicho, ¿sabe, pastor, que llegué hasta la avenida y me pegué la vuelta y que el diablo le estaba haciendo marca personal? Ay, me preparé, pastor, si usted supiera, me preparé de las 3 de la tarde que estoy diciendo, me voy a bañar, y llegó las 4, las 5, cuando me di cuenta eran las 6 y me quedé acostada y lo terminé mirando por el lado, pero lo vi, pastor, lo vi. Escuche, hermano, el espíritu de estupor no es solamente un estado de cansancio físico o de una somnolencia, sino un estado espiritual donde la persona pierde la capacidad de comprender y responder a las verdades espirituales. Espíritu de estupor, que no se ha hablado demasiado sobre esto. No es una depresión cualquiera. No se va a ir con una consulta de un psicólogo. Le has abierto la puerta a la incredulidad y lo más probable es que Dios haya permitido que el espíritu de estupor tome tu vida para, de alguna manera, atraerte hacia Él, que te des cuenta de lo que estás viviendo. En algunos pasajes se describe el estupor como algo que Dios permite, a veces como un juicio o para cumplir un propósito específico. Miren lo que es esto, el estupor es la resistencia a la verdad. No, yo escucho, yo escucho, pero bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero, porque la verdad no tiene cabida en tu corazón. Hay como una rebeldía a la verdad, es una resistencia a la verdad. El que resiste a la verdad resiste a la palabra, y el que resiste a la palabra está resistiendo a Dios mismo. El estupor puede manifestarse como resistencia a la verdad, dureza de corazón y falta de interés en las cosas espirituales. Falta de interés en las cosas espirituales. Tienes que aprovechar las herramientas que la iglesia te da. Aprovecha todas las herramientas
que la iglesia te da. La iglesia te ofrece grupos pequeños llamados renuevos, donde vas a tener un líder, donde vas a tener comunión, vas a tener consejo, palabra. Aprovechala. La iglesia te ofrece estudios bíblicos, donde tal vez en otros lugares tendrías que pagar miles de pesos. La iglesia te ofrece recursos, no es un estudio, son herramientas para que puedas vivir victoriosa la vida cristiana. Todo lo que te estoy predicando yo se aprende en los estudios bíblicos. Hoy vos podés salir diciendo de este lugar: no, me voy a alertar. Yo creía que era un cansancio físico. ¿Cómo puede ser que viva con cansancio crónico? ¿Cómo puede ser que viva con sueño? ¿Cómo puede ser que cuando me tengo que decidir por las cosas de Dios, me decido por otras cosas? ¿Cómo puede ser que siempre estoy empezando algo y no termino nada? Es una influencia espiritual. No significa que la persona esté poseída o endemoniada, pero puede estar influenciada. El estupor se ve como un espíritu de influencia espiritual que obra en contra de la obra de Dios, obra en contra de la obra de Dios y la comprensión de la verdad. Wow. Obra en contra de la obra de Dios. Esto es fuerte lo que voy a decir, pero lo voy a decir total. ¿Quiere que lo diga? ¿Sabe que cuando entra un espíritu así en algunas personas que en un momento diezmaban y no diezman más, ¿sabe qué hacen? Hacen sufrir la obra de Dios. Hacen sufrir la obra de Dios porque indirectamente ellos saben que Dios preparó este diseño económico para que su obra avance en la tierra. Y Dios me mostraba esto. Gente con espíritu de estupor que antes diezmaban y ahora no lo hacen y no lo saben ellos, pero se están poniendo en contra de la obra de Dios porque ellos saben muy bien que la obra de Dios funciona a través de sus diezmos. Hola, ¿cuántos me están escuchando? Si usted sabe eso y usted no lo hace, usted se está poniendo en contra de la obra de Dios. Ignora por completo el movimiento económico que tiene este lugar. Ignora tal vez los malabares que tenemos que hacer muchas veces para llegar a la mensualidad, pero la persona con espíritu de estupor es como que no le cabe la verdad y está reteniendo lo que es de Dios y se está poniendo en contra de la misma obra de Dios. Una persona que trae sus diezmos tiene promesa de libertad. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Dios no te pide que lo pruebes para que te sane, para nada. Dios no cobra la sanidad. Dios no pide que lo pruebes para que te restaure la familia. Pero en la economía dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Traed los diezmos a mi casa para que haya alimento y te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde. Yo voy a reprender a lo que te devoraba. Yo voy a reprender la enfermedad y no vas a tener que gastar más en medicación. Ya no vas a gastar más en drogas ni en alcohol. Yo restauro tu vida, dice el Espíritu Santo de Dios en esta noche. Aleluya. Vamos, denle gloria a Dios. Ay, pastor, yo amo la obra de Dios. ¿Cómo amo la obra de Dios? Yo amo la obra de Dios. ¿10 más? Ay, no, mentira, no amas nada la obra de Dios. Porque si amaras la obra de Dios, le darías a Dios lo que es de Dios. Hola, ¿cuántos dicen amén?
Si no diezmas, no amas la obra de Dios, porque la obra de Dios se lleva adelante en la tierra con diezmos y ofrendas. Después que los que miran y los que opinan digan lo que se les dé la gana. Nos llaman comerciantes, nos llaman estafadores, nos llaman un montón de cosas, pero la Biblia dice que los discípulos administraban una gran cantidad de dinero, viajando de un lugar a otro. Diezmos y ofrendas te habilita a tener más recursos, y en vez de darle de comer a la gente miércoles y sábado nada más, podríamos tener de lunes a viernes. Diezmos y ofrenda no hace estar a los siervos de Dios ahí expectantes a ver qué va a pasar, porque sabemos que tenemos que cumplir con el lugar, ¿me entiende? Y Dios es fiel, decía la pastora, y claro que lo es fiel a través de los corazones que se movilizan y verdaderamente aman la obra de Dios. ¿Cómo vas a demostrar que amas la obra de Dios? Con diezmos y ofrenda. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Hola, ¿cuántos dicen amén? Pero algunos tienen un espíritu de estupor. Se ve como un espíritu, una influencia espiritual que obra en contra de la obra de Dios y la comprensión de la verdad. Es un espíritu de mentira que hasta es enviado por Dios a los incrédulos. Y termino con esto, 2 Tesalonicenses 2:10-12. Y con todo engaño, dice que la manifestación del anticristo en los últimos tiempos será con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Mira, hermano, te parecerá muy dura la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Es la verdad. ¿Y sabe por qué Dios nos habla así? Porque Él nos ama. Porque ahí dice la palabra de Dios, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que les gusta que les mientan, hay gente que les gusta que los adulen, hay gente que buscan 2 o 3 consejos hasta que encuentran el consejo que ellos querían escuchar. Van en contra de la verdad, espíritu de estupor, se ponen en contra de la obra de Dios, tienen corazones egoístas, tienen corazones que están en contra de la verdad de Dios. Y dice que todo esto es un engaño de iniquidad, pero para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El versículo que sigue: por esto Dios les envió un poder engañoso. No es el diablo, acá no está el diablo, hermano. Dios, mira lo que dice, te estoy leyendo la Biblia. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Wow. Porque cuando no quieres creer a la verdad, Dios dice, no quieres creer la verdad. Listo, te envío un espíritu engañoso para que le creas a la mentira. Si no crees que yo te puedo libertar, entonces el espíritu de mentira te hará creer que siempre tendrás que ser esclavo. Por esto Dios, no dice por esto el diablo, por esto Satanás. No, por esto Dios les envía a los incrédulos un poder engañoso para que crean la mentira. Y versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué no creen algunos? Porque dicen, bueno, si no los reciben, hasta el polvo de sus calles, sacúdanse. Dios no quiere saber nada con gente que escuchando la verdad permanece incrédula. Hoy tal vez sos uno de los designados.
Tal vez Dios diga, vos, te vas a tener que poner al lado del pastor, vas a tener que conformar un grupo de evangelización que saldrán por las calles a arruinarle el negocio a Satanás. Fíjate que los amén son amén, amén. Mirá lo que está diciendo. Amén, pastor, cuente conmigo. Vamos a arruinarle el negocio al diablo. Vamos a salir, vamos a levantar la cosecha para Dios. Amén, ahí la está pensando. ¿Tendré tiempo o no tendré tiempo? ¿Tendré gana o no tendré gana? ¿Pero a qué hora es? Ni a las 3 de la tarde. Uy, pero esa hora yo miro la novela. Y no sé con quién voy a dejar a mi hijo. Inverso si lo viví dejando con la abuela. Lo viví dejando con tu mamá. Deja de hablar. Espíritu de estupor, insensibilidad, falta de discernimiento y de interés por las cosas espirituales. Pero tal vez hoy Dios te está designando. Porque aunque vos no te veas capaz, Él te ve capaz de hacerlo. Y Él te dice, vení. Tenemos que levantar una cosecha muy grande, pero los obreros son pocos. Oren al Señor del campo que envíe obreros a levantar la cosecha. Dios dijo en Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dijo Dios. Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, pero lo que pasa es que soy hombre que vive en medio de un pueblo con labios inmundos y también mis labios son inmundos. Y Dios dijo, no hay problema. Y mandó un ángel que agarre del cielo con tenazas, carbones encendidos del altar divino. Y vino el ángel y puso las brasas en mi boca y me santificó. Y cuando me santificó, entonces yo estaba dispuesto para Él. Y dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no me siento capaz, pero si vos decís que yo lo voy a poder hacer, contá conmigo. Vayan. Yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo, pero yo les di a ustedes poder para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Por primera vez en la historia vamos a ver cómo un cordero derrota a un lobo. Vamos, dele gloria y apláudale al Señor. Aleluya. Dele gloria a Dios. Vamos. Apláudale en esta noche. Qué lindo, ¿no? La situación difícil es el lobo y vos sos el cordero. ¿Cuál es la lógica? Y que el lobo te destroce. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el lobo salga huyendo y que vos de cordero te transformes en león. Porque Jesús era cordero y león, cordero y león. Cordero, como cordero fue a la cruz, pero cuando resucitó ya como el león de la tribu de Judá. Rostro de cordero cuando hay que ser cordero y rostro de león cuando hay que ser león.